Muy buenos días, querida iglesia, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes. Bueno, como hemos venido viendo en estas últimas enseñanzas, el Señor nos ha venido guiando y exhortando acerca de lo que es vivir una verdadera vida cristiana y qué es lo que nosotros como verdaderos creyentes debemos comenzar a practicar y debemos comenzar a llevar en nuestro diario vivir. Y hemos podido hacernos un autoexamen, hemos podido mirarnos a nosotros mismos, verificar precisamente ese estado en el que nosotros nos encontramos como creyentes, cómo estamos llevando precisamente esa vida en el Señor. Y es que el Espíritu Santo, pues por su misericordia y por su amor, nos ha permitido ver en realidad lo que significa llevar una vida en Cristo. Y nos va dirigiendo hacia su verdadero camino, nos va dirigiendo hacia lo que quiere que nosotros practiquemos diariamente. Y pues precisamente poder ser cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que hagamos un breve resumen en este punto de lo que nosotros hemos visto con las diferentes enseñanzas, y es que inicialmente veíamos la importancia de lo que es tener esa convicción de que Cristo realmente vive en nuestras vidas, y esto tiene implicaciones muy profundas para nuestra vida como creyentes. Es decir, muchas personas se bautizan, llegan al Evangelio, llegan a las congregaciones, de alguna u otra manera tienen un conocimiento de que ahora somos el templo del Espíritu Santo, de que el Señor vive en nosotros, pero no se tiene una verdadera convicción de que realmente el Señor vive en nosotros y que vive a través de nosotros. Veamos lo importante que era entender esto para que precisamente pudiéramos llevar una vida, comenzar a llevar una vida cristiana genuina, sin ninguna máscara, sin ningún tipo de fachada, que era lo que veíamos que tristemente está sucediendo en el cristianismo actual, es decir, el cristianismo actual que se vive en la mayor parte del mundo no es un cristianismo bíblico, es decir, se alejaron las personas, las congregaciones de las escrituras. Esto, si lo vemos desde un ámbito bíblico, desde el punto de vista bíblico, sabemos que todo este tipo de cosas iban a pasar. Es decir, se alejan las personas de la verdad, se alejan de la palabra y se van tras los mitos, porque dice la palabra que hubo comezón de oídos y ya las personas no escuchan la verdad, sino que se inquietan es por fábulas y por mentiras de personas que vienen mostrando revelaciones diferentes o maquillan el evangelio de una manera distinta, sin mostrar la verdad, sin mostrar la ley de Dios, sino simplemente maquillando el evangelio a su conveniencia. Vemos que es importante también para poder llevar una vida genuina en el Señor Jesucristo, que tenemos que abandonar muchas cosas de la vieja naturaleza, tenemos que hacer morir las cosas terrenales que hay en nosotros. Veíamos qué significaba morir al pecado, que no significa que el cristiano muera al pecado y que automáticamente deja de pecar, no. Veíamos que está estrechamente relacionado con ese concepto maravilloso que es estar crucificados junto con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el sacrificio de nuestro Señor Jesús nos da precisamente esa victoria sobre la ley del pecado. Nos da la victoria para que podamos vencer al pecado. Es decir, nosotros ya como creyentes genuinos no estamos sujetos bajo esa ley. No quiere decir que sea fácil dejar y abandonar estas cosas, pero ya tenemos la victoria. Si nosotros, porque esto es muy importante para que las personas lo vayan recordando y lo tengan siempre presente, si nosotros tomamos la decisión de abandonar esas prácticas pecaminosas,
Esto es supremamente importante para que lo tengamos en cuenta, porque muchas personas llegan a Cristo, se bautizan posiblemente, no hay un cambio en sus vidas, no tienen la menor intención de cambiar en sus vidas y aún así quieren que Dios ya les quite esa manera de vivir, esas prácticas pecaminosas que llevan. Y veíamos que el Señor Jesucristo nos salva, nos justifica delante del Padre, es decir, el Señor nos entrega la salvación y eso es algo en lo que nosotros no tenemos nada que hacer, eso es algo que sobrepasa nuestras capacidades, es decir, es un regalo, pero el proceso de santificación, ya que es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros como hijos suyos nos santifiquemos, es un proceso de decisión donde la persona realmente toma la decisión de no pecar más en contra del Señor. Cuando se toma esa decisión, teniendo la convicción de que fuimos crucificados junto con Cristo, en ese momento entendemos que podemos tener esa victoria sobre el pecado, pero para poder lograrlo necesitamos tener una relación estrecha con el Señor, ya que no estamos solos para vencer precisamente este tipo de situaciones, sino que el Señor nos ha dejado al Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos exhorta y nos lleva por la senda correcta, es el que nos da la fortaleza para poder vencer precisamente todas estas prácticas pecaminosas. Es algo que el cristiano debe hacer día a día, es una decisión diaria, es una entrega total diariamente para hacer precisamente morir esos pecados que hay pues en su vida y que pues los pecados que obviamente afligen al cuerpo de Cristo y a las personas, porque todos cometemos pecado, pero tenemos esta promesa tan maravillosa y tenemos esta evidencia tan maravillosa de que podemos vencer al pecado, de que podemos dejarlo atrás. Veíamos que para podernos despojar de todas estas cosas que pertenecen a la naturaleza terrenal, que las veíamos la vez pasada, es necesario que nos desprendamos y ya no tengamos comunión con el mundo. ¿Por qué? Porque todas aquellas situaciones en las que están sumergidas las personas del mundo y todo lo que el mundo precisamente tiene elaborado, está precisamente diseñado para que las personas, para exaltar estas prácticas pecaminosas. Todo lo que es preciso de la naturaleza terrenal está diseñado para exaltarlo. Y el Señor, a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos llama precisamente a abandonar esas prácticas. Entonces, si nosotros no dejamos de intimar con el mundo, pues no vamos a dejar de exaltar precisamente y de alimentar esas prácticas pecaminosas en nuestra vida. Es algo que a la carne le cuesta, porque ahí es donde vemos que debemos abandonar muchos estilos de vida. Dice el Señor Jesucristo, deben dejar su manera de vivir. Y eso es lo que a la carne muchas veces le cuesta. Y eso es lo que al creyente o al cristiano muchas veces le cuesta lograr dejar a un lado su manera de vivir. Pero veíamos que la manera correcta es precisamente poder tener la mirada en las cosas celestiales. Es decir, si tú eres un cristiano y tú no tienes tu mirada, no colocas tu mirada en las cosas de arriba, deberías hacerte un autoexamen real de lo que es tu condición en el corazón, es decir, de si realmente si has recibido a Cristo. ¿Cómo logramos tener esa mirada en las cosas celestiales? La única herramienta que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Las escrituras son las que a nosotros nos están recordando constantemente que nuestra ciudadanía no es acá en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está en el cielo. Las escrituras son las que nos recuerdan y nos muestran cuáles son esas promesas que Dios tiene para nosotros.
son las que nos revelan y nos muestran precisamente lo que es la vida después de que nuestro cuerpo carnal se separe de nuestro espíritu y de nuestra alma, y lo que nos espera, tanto a los creyentes, que será la salvación y una vida eterna en presencia de nuestro Señor, gozando de la presencia de nuestro Dios, o los de condenación, precisamente para un tormento eterno. Eso es tener la mirada en las cosas celestiales, en las cosas que realmente importan. Entonces veíamos que la palabra nos enseña y nos recalca bastante acerca de abandonar las cosas terrenales, de quitar la mirada del mundo y colocar la mirada y la vista en las cosas de arriba. Tú no le vas a llegar al Señor con tus títulos, con tus proyectos, con lo que hiciste en el trabajo, con los triunfos que tuviste. Al Señor no le interesa absolutamente nada de eso. Quítate eso de la cabeza, de la mente. El Señor te ha dado dones, talentos, para que los explotes, para que crezcas como persona, para que te eduques, porque es muy importante educarnos, claro que sí. Pero si esas cosas las estás poniendo por encima de la palabra de Dios, las estás colocando por encima del servicio en la obra del Señor, entonces estás llevando una vida totalmente equivocada, estás llevando una vida totalmente opuesta a lo que el Señor quiere que tú vivas. El Señor te permite por misericordia tu trabajo, tu estudio, tus proyectos, tus cosas, pero si eso es el todo de tu vida, si en eso es en lo que tú enfocas y tienes tus esperanzas y ese es tu enfoque diario, estás definitivamente llevando una vida totalmente doble, y estás llevando una vida hipócrita contigo mismo, porque realmente te estás mintiendo es a ti mismo. Al Señor nadie lo puede engañar. El Señor conoce el corazón, el Señor conoce cuáles son precisamente tus prioridades. Entonces el día de hoy vamos a continuar con esta parte también, que tiene que ver mucho con lo que tenemos que abandonar, pero vamos a analizar de una manera profunda esa nueva naturaleza de la cual nosotros nos tenemos que revestir. Es decir, veíamos qué era lo que teníamos que dejar y todas aquellas prácticas que teníamos que abandonar si queremos llevar una vida cristiana real. Ahora vamos a ver el día de hoy qué es con lo que nosotros nos tenemos que revestir, qué es lo que nosotros como cristianos debemos comenzar a practicar y a ejercitar en nuestro diario vivir. ¿Todo esto para qué? Para que llevemos una vida conforme a la voluntad del Señor y una vida que le agrade al Espíritu Santo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo debemos actuar? ¿De qué nos tenemos que revestir? ¿Cuáles son las cosas que debemos empezar a practicar? Porque debemos abandonar cosas, pero debemos empezar a practicar otras. Y eso es una renovación diaria y constante en el estilo de vida cristiano, y eso es muy importante que lo tengas en cuenta y lo tengas claro. Quiero que para que podamos profundizar en este estudio, hagamos la exégesis de varios versículos que podemos encontrar en Efesios capítulo 4 y analicemos versículo a versículo lo que la palabra allí nos quiere mostrar. Entonces quiero que me acompañes por favor a Efesios 4, 22 al 32. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo.
Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Desarrollando este pasaje tan maravilloso que nos encontramos en las Escrituras, si lo podemos ver a profundidad, podemos ver la clave de lo que significa vivir en Cristo activamente, de lo que significa revestirnos con esas características de lo que es la nueva naturaleza que nos ha sido entregada por nuestro Señor. Entonces, podemos ver que se trata de abandonar cosas, pero también de reemplazar esas cosas antiguas a las que nosotros tenemos que dejar, las tenemos que reemplazar por cosas nuevas. Y eso es lo que quiero que veamos versículo a versículo en este pasaje. Miremos el primero, el versículo 22. Dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Aquí la palabra es muy clara. Nos dice: desháganse ustedes de esa antigua manera de vivir. Esto lo habíamos visto la enseñanza anterior, pero quiero que hagamos un poquito de énfasis en este versículo. Desháganse de esa naturaleza. No dice Dios les deshará esa naturaleza. Si se dan cuenta que es un trabajo en equipo, es decir, yo tengo que tomar esa decisión y tengo que por mi propia cuenta comenzar a deshacerme de esas cosas, es decir, abandonar, quitarme, despegarme todas esas cosas a las cuales estaba acostumbrado antes de llegar a nuestro Señor. Entonces, podemos ver que la palabra es muy clara. Definitivamente tenemos que abandonar todas esas cosas que vivíamos, en las que vivíamos antes, y las tenemos que dejar atrás. Esto es lo que implica precisamente abandonar y hacer morir las cosas que son de la naturaleza terrenal. En este punto, pues, como lo veamos la vez pasada, la enseñanza pasada, es importante saber que podemos tener esa victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo fue crucificado junto con nosotros y ya no estamos regidos bajo la ley del pecado, es decir, estamos ahora ya liberados de esa ley, estamos por encima de esa ley y la podemos vencer. Este es el proceso que conocemos como santificación. La enseñanza pasada lo vimos un poco más a profundidad, lo que significa realmente tomar esa decisión e irnos santificando para nuestro Señor. Pero es de decisión propia. No digas que no puedes dejar el cigarrillo, que no puedes dejar el alcohol, que no puedes dejar la masturbación, que no puedes dejar la pornografía, que no puedes dejar tantos vicios y tantas cosas que agobian al ser humano hoy en día, al creyente, hablando particularmente de los creyentes. No digas que no puedes. Simplemente debes tomar la decisión. Cuando tú tomas la decisión y comienzas a entregarle tu vida al Señor, el Espíritu Santo es el que te va a guiar y es el que te va a enseñar. Recuerda que el Espíritu Santo es el que te da la fuerza y la sabiduría para poderlo lograr. De esa manera puedes comenzar a llevar una vida activa, llena de victorias. Esas son las victorias
que celebra el cristiano, vencer esas actitudes pecaminosas, vencer esas prácticas pecaminosas. Y esto es algo que solamente se puede lograr cuando tú lo decides y porque el Espíritu Santo es el que te ayuda, el que te da las fuerzas. Y pues Él es el que te coloca el querer como el hacer. Miremos el versículo 23 y 24, continuamos con nuestro pasaje. Dice lo siguiente: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Este versículo o este fragmento es fundamental para nosotros como creyentes, porque es también una decisión nuestra permitir que el Espíritu Santo nos renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Entonces, muchos dirán, pero ¿cómo permitimos que el Espíritu Santo nos renueve nuestra mente, nos renueve nuestra manera de actuar y de vivir? Aquí hay algo importante, porque el Señor es soberano, el Señor es todopoderoso, pero en este proceso en el que tú ya estás como creyente, después de ser salvo, comienza toda una vida de santificación. Tú eres el que toma las decisiones, tú eres el que permite precisamente al Señor, no porque el Señor necesita permiso, o mucho menos, que tú llegues y le des permiso al Espíritu Santo para que entre y renueve tu mente. No, quiero que lo veamos de la manera correcta. Pero sí, tú tienes que dar el paso, tú tienes que comenzar a decidir si por el pecado o por el Señor. Y esto es fundamental, porque el Espíritu Santo nos va renovando la mente y nos va renovando nuestras actitudes a medida que nosotros nos alimentamos y escudriñamos la palabra de Dios. Aquí es clave, porque si tú no lees las Escrituras, si tú no escudriñas las Escrituras, tu mente no va a ser renovada por el Espíritu Santo. La palabra es la que a nosotros nos muestra la verdad, es decir, nos quita los velos de nuestros ojos, de nuestro corazón. Y el Espíritu Santo es el que nos da ese entendimiento y es el que nos guía. Pero si tú no lees las Escrituras y no practicas una vida de oración constante, porque la palabra dice que oremos en todo momento, si tú no tienes esa práctica en tu vida, no te vas a renovar, es decir, tu mente no va a comenzar a renovarse. Es necesario que lo comiences a volver un hábito en tu vida. La palabra es la que definitivamente nos abre las puertas, nos abre las ventanas y podemos ver lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos y lo que nosotros debemos cumplir. Miremos en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Debemos tener en cuenta que las Escrituras son inspiradas por Dios, por el Creador del universo, es decir, sus pensamientos, su carácter están plasmados allí. Por eso tú no puedes decir que conoces a Dios si no lees las Escrituras. Debemos quitar ese concepto falso que se ha venido metiendo en el cristianismo, que son
situaciones más místicas, de fábulas, de cosas, de que la gente, no, yo conozco al Señor porque siento el friíto y me dio la tembladera porque siento la presencia del Espíritu Santo y no sé qué cosas y se la pasan cayéndose en todos las reuniones y si una reunión no sienten el temblorcito, entonces fue porque no se manifestó el Espíritu Santo. No, no, no. Todas esas prácticas son prácticas que no tienen que ver realmente con el cristianismo. Es evidente que el Espíritu Santo se mueve como Él quiere y no se niega que en ocasiones hay este tipo de manifestaciones, pero si ya tú lo aplicas diariamente a tu cristianismo, hay algo mal que estás en tus emociones. Tú no conoces al Señor, déjame decírtelo, no lo conoces. Si tú no lees las Escrituras y no practicas una vida de oración constante, no conoces a Dios. Debes perseverar en la lectura de las Escrituras. De esta manera, tu mente y tu corazón y todo lo que implica tu ser va a ser renovado. No menosprecies la palabra de Dios, no menosprecies las Escrituras. Recuerda que si tú menosprecias las Escrituras, no estás rechazando a un simple hombre, estás rechazando al mismo Creador, estás rechazando al Señor. Primera de Tesalonicenses 4 al 8. Entonces, la manera como el Espíritu Santo renueva tu mente, renueva todas tus actitudes, tu manera de ser, de comportarte, es a través de la lectura de la palabra. Es la única manera. Y esto está también estrechamente relacionado con todas estas cosas que debes abandonar, todas estas cosas que tú debes dejar atrás. Y esto pues es fundamental para que precisamente vayamos entendiendo todo este contexto de lo que es vivir una vida cristiana, lo que debemos abandonar, lo que debemos ejercitar en nuestra vida, lo que debemos comenzar a vivir nuevamente. Es decir, tú vienes al Señor y tienes una vida contaminada, llevas una manera de vivir que pues no ha sido la manera de vivir conforme al Señor. Llegas al Señor y el Señor te perdona, ya tú eres libre, pero tú te tienes que comenzar a descontaminar de todo eso. Obviamente, el único que nos puede ayudar en esto es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vayas dejando atrás, te vayas limpiando de todas estas actitudes, de todas estas prácticas, de toda esta manera de vivir que era la que estabas acostumbrado a llevar. ¿Y qué se tiene que hacer cuando uno deje y se descontamine de todas estas cosas? Comenzar a llenar esos vacíos que van quedando con el Señor. Me explico. Recuerda que el Señor siempre nos ve y nos compara como si fuéramos vasijas. Estamos llenos de cosas malas. Llegamos al Señor, pero seguimos y estamos llenos de cosas malas. Actitudes pecaminosas que son las que precisamente tenemos que hacer morir, todos estos estilos de vida que nosotros estábamos acostumbrados, etcétera, etcétera. Estamos llenos de todo eso. Por decisión, decidimos descontaminarnos y dejar estas cosas, ir desocupando la vasija de todas estas cosas, pero esa vasija va quedando vacía, entonces la tienes que llenar con algo, y la manera correcta de hacerlo, esto es fundamental para tu vida, para todo estilo de vida. Vas dejando estas cosas, pero la vas llenando con la palabra de Dios, vas llenándote con el Señor. Esto es supremamente importante. No tenemos que de alguna u otra manera simplemente abandonar algo, queda un vacío y después llenarlo con otra cosa que no sea con la Escritura. Por ejemplo, alguien que tiene mucha tendencia, le gusta mucho el alcohol, quiere dejar esa práctica, pero cuando deja de consumir el alcohol por sus propias fuerzas y todo esto, queda un vacío en su alma,
que necesita ser llenado. Entonces va y lo llena con cigarrillo. Está reemplazando una vieja práctica y la está reemplazando por otra, pero no tiene ningún sentido porque las dos le están haciendo daño. La manera correcta para que tú puedas abandonar cualquier vicio, cualquier adicción, cualquier práctica que te tenga sometido y sujeto, es ir desprendiéndote de eso, irlo desocupando, pero llenarlo con la palabra, llenarlo con el Señor. Es la única manera, es la manera en cómo nos vamos desvistiendo de esa vieja naturaleza y nos vamos vistiendo de la nueva naturaleza, de la nueva manera de vivir. Esto es importante porque si tú no lees las Escrituras y no cultivas una relación personal con el Señor, posiblemente abandones algunas prácticas que comúnmente llevabas a cabo, pero no va a surtir ningún efecto porque terminarás llenándola con otro tipo de basura. Es decir, es como si limpiaras el bote de la basura y le echaras basura nueva. No sirve absolutamente de nada. Entonces, de esa manera, observa, es la manera en cómo se descontamina. De esa manera vamos permitiendo que el Señor nos renueve. ¿Por qué? Porque estamos abandonando esa práctica pecaminosa, pero la palabra de Dios es la que nos está llenando en toda su plenitud y nuestra mente es renovada. Y si tu mente es renovada, tus prácticas, tus actitudes también serán renovadas. Recuerda lo que dice la palabra en Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. El Señor es ese alimento que nosotros debemos consumir todos los días, a toda hora. Nuestro Señor es el único que nos puede renovar, es el único que nos puede realmente colocar esa convicción interna de que debemos ser santos para Él, de que debemos santificarnos para Él, de que debemos llevar un estilo de vida diferente. Es decir, tú como creyente no puedes decir simplemente recibí a Cristo y sigues actuando común y corriente. No, ya hay algo en ti y dices, no, yo tengo que vivir de una manera distinta. Definitivamente debo vivir de una manera diferente, y si no, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la diferencia entonces con los del mundo? Entonces, sacar y descontaminarte de toda aquella basura que era la que practicabas y la que vivías, y llenarla con la palabra de Dios, es la manera correcta de poder revestirte con esa nueva mente, esa nueva naturaleza, y abandonar cualquier vicio, abandonar cualquier costumbre que te tenga atrapado. ¿Estás en esa situación? Mira, todos en algún momento tenemos algún vicio, alguna mala práctica, tenemos alguna práctica pecaminosa que nos agobia. La única manera de poderlo superar, de poder tener esa victoria, es dejando por decisión propia abandonar eso y llenarlo con el Señor. Y pedirle obviamente al Espíritu Santo que sea Él el que nos dé la fortaleza y la sabiduría, importantísimo, para poder sobrellevar eso, esa batalla, para poder precisamente tener esa victoria. Él es el único. Estás dejando el cigarrillo y sientes una esa ansiedad tan terrible de querer ir nuevamente a fumarte un cigarrillo. No, por decisión, tú dices no. Pero ¿con qué lo vas a llenar? ¿Te vas a ir a televisión o a internet a mirar una película o algo así? Donde ya hay lenguaje soez, donde exaltan precisamente lo malo y todo eso, y entonces estás dejando. Por un lado le estás diciendo no al cigarrillo, y por el otro lado igual te estás contaminando tu alma. No, dile no a esa práctica pecaminosa e inmediatamente vas rendido
a los pies del Señor, a su palabra, a leer las Escrituras y entregarte al Señor. De esa manera te estás llenando de cosas buenas, alimentándote de la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo, que es el que te guía y el que te da la fuerza, será el que te ayudará a vencer día a día el pecado. Recuerda que el Señor es el único que te puede renovar la mente y es el único que te puede dar un corazón nuevo. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él es el único que puede transformar tu vida por completo. Por eso te debes alimentar constantemente con su palabra y practicar una vida de oración y de entrega total al Señor. Es la única manera. De esa manera, precisamente, se nos va a descontaminar nuestro corazón, nuestra alma, y va a comenzar ese crecimiento espiritual y ese crecimiento en el Señor. Y precisamente con esa llenura, con llenarnos de cosas nuevas, tal como lo dice en el versículo 24, nos podemos comenzar a vestir con esa nueva naturaleza, abandonando por completo el antiguo hombre. Dice en el versículo 24, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Debemos revestirnos constantemente con esta nueva naturaleza. ¿Para qué? Para que seamos cada día a la semejanza de nuestro Dios. Pero si tú no llenas tu vasija con la palabra de Dios, ni con una vida de entrega en oración a Él, pues definitivamente no te estás renovando. Estás viviendo una vida común y corriente, la viven las personas que viven alejadas del Señor. ¿Qué características tiene esta nueva naturaleza? Quiero que miremos el versículo en la versión de la Reina Valera 1960. Dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre del cual nos debemos revestir, que es un nuevo hombre creado según Dios, es decir, recuerda que somos nuevas criaturas en Cristo. Este nuevo hombre del cual nos tenemos que revestir para poder llevar una vida real, cristiana, conforme a Dios le agrada, es un nuevo hombre que tiene como características precisamente la justicia y la santidad. Es decir, la nueva creación que Dios ha hecho en nuestras vidas tiene como fundamento la justicia y la santidad, de tal manera que cada día seamos renovados a medida que crecemos en el conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo y nos vamos pareciendo cada vez más a Él. Colosenses 3, 10 al 11 dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Cada día que crecemos en el conocimiento de nuestro Señor, nos vamos renovando a su imagen. Por eso es que tú verás a un verdadero creyente que definitivamente hay una transformación, es evidente la transformación en su vida. Antes hacía esto y ya no lo hace más. Es más, a medida que va creciendo en su caminar cristiano, es una persona que cada día tiene mayor conocimiento del Señor. Su mente es cada día más y más renovada y se esfuerza por ser a la imagen y semejanza de nuestro Señor y se esfuerza
por tener una solamente con Cristo. Y lo vas a ver que pues ya no es un cristiano que hacía las mismas cosas de hace unos años. No existe tal cosa como eso, los que están estancados. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás estancado en tu vida cristiana? Como ya lo veíamos en enseñanzas anteriores, debes tú y el Señor, eso es entre tú y el Señor, debes hacer un autoexamen y mirar si realmente si has recibido a Cristo. Mirar si realmente sí eres salvo. Pero hay personas que sí son salvas, que realmente sí recibieron al Señor, es decir, sí se arrepintieron genuinamente y confiaron en Él, pero siguen estancadas. Dicen, no, yo llevo 10, 15, 20, 30, 40 años en el Señor y sigo como en las mismas, no veo que haya un avance. Mira, el Señor te habla el día de hoy de una manera muy clara a través de su palabra. Si no tienes ese crecimiento es porque no has tomado la decisión de despojarte de esa vieja naturaleza y no has tomado la decisión de tener una vida activa de lectura en las Escrituras, una vida activa en oración constante. Eso es fundamental. De esa manera, todo eso que te contamina se va descontaminando porque lo vas sacando, lo vas echando y lo vas llenando con la palabra de Dios. De esa manera eres totalmente renovado. Algunas personas, cuando se habla precisamente de este conocimiento en el Señor, porque debemos crecer, mira lo que dice la palabra, creciendo hacia un verdadero conocimiento. Entonces, este verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, la gente muchas veces, para de alguna u otra manera justificar su pereza, dicen, no, es que el conocimiento envanece. Están sacando primero que todo un versículo de contexto, que además ni siquiera está hablando del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es una manera de autojustificar que no se leen las Escrituras para no adquirir tanto conocimiento, que porque supuestamente el conocimiento en las Escrituras envanece a las personas. Eso es algo totalmente absurdo. Cuando la persona va creciendo en el conocimiento real de las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo, se va dando cuenta cada día más de su verdadera condición y que cada día se va dando cuenta que definitivamente necesita la misericordia del Señor porque es un pecador. El conocimiento del Señor es un conocimiento que no envanece. Es un conocimiento que nos lleva a una vida de entrega a Él. Es un conocimiento que nos lleva a tener una intimidad permanente con Dios. Mira la palabra, permanente con el Señor. Una vida que definitivamente es consagrada totalmente a Dios. Es una vida de entrega total a nuestro Señor. No es más nuestra vida. Entendemos que ya no es nuestra vida, sino es la vida de Cristo, porque es Cristo viviendo a través de mí para cumplir su voluntad, para llevar a cabo su perfecta obra. ¿Ves? Ese es el conocimiento verdadero en el Señor. Y me gusta mucho la forma en cómo Pablo lo expresa. Pablo expresa acerca de este verdadero conocimiento, de crecer en este conocimiento para renovarnos. Me gusta la manera en cómo lo muestra, porque nos muestra que Cristo rompe todas las barreras culturales, religiosas, etcétera, etcétera, mostrando que Jesucristo es el único, Jesucristo es el todo, Jesucristo realmente es lo que debe ser en nuestra vida, el eje fundamental, el eje central, nuestra mirada puesta siempre en el Señor Jesucristo. De esa manera, recordemos que en Cristo estamos completos y de esa manera, entonces, nos podemos comenzar a revestir de nuestro Señor. Nos podemos comenzar a revestir con esas características que son características propias de nuestro Señor Jesucristo, conforme a su justicia y a su santidad. Continuemos desarrollando el pasaje. En el versículo 25 al 27 dice lo siguiente: así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros
Somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Estamos llamados a vivir en unidad, conforme el cuerpo de Cristo. Nosotros somos llamados a ser el cuerpo de Cristo. Somos bautizados en un mismo espíritu, es decir, el mismo sentir tiene que ser para todos. Para todos tiene que ser ese mismo sentir. Somos precisamente, sin importar la cultura, sin importar la nacionalidad, pertenecemos a un solo cuerpo. Somos llamados, dice la Escritura en 1 Corintios 12:13, somos llamados a pertenecer o a ser parte del mismo cuerpo que es Cristo. Entonces, lo que son las mentiras, la calumnia, todas las habladurías, todo ese tipo de situaciones perversas, causan es división entre los hermanos. Todo esto genera rupturas y fragmentación dentro del cuerpo de nuestro Señor. Y es que el Señor Jesucristo es unidad. El Señor Jesucristo nos ha colocado el mismo espíritu, nos ha colocado un espíritu, que es el Espíritu Santo, que es el espíritu de verdad. Entonces, en vez de estar calumniando, inventando chismes, inventando historias y practicando habladurías, en vez de estar haciendo esas cosas, más bien crece en el conocimiento de nuestro Señor. Cultiva una relación personal con Dios y toma tus herramientas y ponte a trabajar en la obra de Dios. Porque no existe un miembro de tu cuerpo que no cumpla una función específica. O te pregunto, ¿acaso hay algún miembro, por pequeño que sea, de tu cuerpo que no tenga o que no cumpla una función? No existe tal cosa. Y nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos llevar una vida activa dentro del cuerpo, una vida activa de servicio a la obra de nuestro Señor. No dejes que los otros hagan y tú sin hacer nada, toda la vida recibiendo como una oveja, toda la vida. No, de gracia recibes, ahora de gracia da. Es hora de que cojas tus herramientas, de realmente entiendas lo que eres en el Señor, te arrepientas, comiences a vivir una vida cristiana real. Coge tus herramientas y ve a trabajar en la obra del Señor. A eso somos llamados todos, porque somos miembros de un cuerpo. El Señor ha colocado los diferentes miembros del cuerpo no para que haya división entre ellos, sino para que nos cuidemos los unos a los otros. 1 Corintios 12:25. Debemos ser activos, trabajando conjuntamente para el Señor, trabajando de manera diligente, con lo mejor que nosotros podamos hacer. Cada uno de nosotros el Señor nos ha dado talentos y dones, hay que ponerlos al servicio, por favor. No guardes tu talento, no guardes tus dones para el Señor. Obviamente, lo primero que debes hacer es arrepentirte, recibir realmente al Señor si no lo has hecho, comenzar a vivir una vida cristiana real, porque no vas a comenzar a trabajar en la obra de Dios llevando una vida doble, una vida mundana, porque qué riqueza podrías darle a las personas si vives de esa manera. No, se tiene que tener esa convicción de lo que es vivir realmente en Cristo, a lo que somos llamados nosotros, trabajando en conjunto para la obra de nuestro Señor. Quitar de una vez, quitar esas ideas arcaicas y mundanas de que precisamente trabajar en equipo o en conjunto o congregarnos y realizar actividades como iglesia es compinchería y comadrería. Eso es algo que te tienes que quitar. Es decir, si tú vas a las reuniones por compinchar,
por comadrear con sutanito, con fulanita, estás definitivamente desviado totalmente de lo que debes hacer en el cuerpo de Cristo. Sí, llevamos una vida social activa, claro que sí. Nos amamos los unos a los otros, claro que sí. Compartimos y gozamos al estar compartiendo con nuestros hermanos, claro que sí. Pero precisamente más allá de lo que es la compinchería y la comadrería y todo eso, el ser miembros del cuerpo tiene un trasfondo mucho más profundo, que es precisamente trabajar, ojo con esto, trabajar para un bien común, que es precisamente la obra de nuestro Señor, reflejando siempre las características de Cristo en nuestras vidas, reflejando ese sentimiento de unidad, de colaboración. Por eso, ojo con esto, cada vez que nos congreguemos en cualquier reunión que sea de la congregación, de la iglesia, lo que sea, nos congregamos, ojo, no para esparcimiento o ese tipo de cosas, para eso están las actividades lúdicas, deportivas, etcétera, etcétera. Pero cada vez que nos vayamos a congregar en una reunión o que tengamos que llevar a cabo, el eje principal es la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo, porque tenemos un solo sentir, tenemos un solo espíritu que nos ha sido entregado, y ese mismo espíritu es el que nos guía y nos lleva en unidad. Por eso, siempre el eje fundamental, cada vez que nos congregamos, sea la reunión que sea, es porque nos congregamos en torno a nuestro Señor Jesucristo, quien es la palabra de Dios hecha carne. Por lo tanto, si no colocas la palabra de Dios como eje central cada vez que te congregas o nos congregamos, definitivamente estás yendo por un camino que no tiene ningún sentido para tu vida cristiana. Tenemos ese sentimiento de comunidad y de trabajo mutuo y de un trabajo unánime para la obra de nuestro Señor. Dice también que debemos dejar atrás el enojo, la ira, todo este tipo de contiendas y cosas negativas que también causan división dentro del cuerpo, deterioran las relaciones personales dentro del cuerpo de Cristo. Más bien, en vez de darle cabida a esas cosas, seamos humildes y serviciales con los demás, como nos lo enseña la palabra. Miremos en Filipenses 2, del 3 al 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, procurando siempre el bienestar del otro, esforzándose en ese amor por los demás, aunque en ocasiones no es sencillo, en ocasiones cuesta, pero precisamente a eso es a lo que somos llamados, a ejercitar ese amor por los demás, porque no es sencillo muchas veces, pero debemos ponerlo en práctica. Es cuestión de esfuerzo y dedicación. Todo esto implica que debemos vestirnos con misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, así como lo expresa Colosenses 3:12. También tenemos que ser afectuosos los unos con los otros, tenemos que ser sencillos y humildes, tenemos que practicar ese amor fraternal, honrar a los demás con nuestras pláticas, con nuestras acciones, dando preferencia los unos a los otros, no siendo perezosos en las cosas que toque hacer para la comunidad, para la iglesia, teniendo siempre ese espíritu ferviente y ese deseo de servir al Señor constantemente. Romanos 12 del 10 al 11. En todo esto estamos, ojo con esto, en todos estos aspectos de los cuales nos tenemos que revestir. Estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo, practicando una vida cristiana genuina y llena del Señor.
Continuamos desarrollando en el versículo 28 y 29. Dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. La palabra vuelve nuevamente a enfatizarnos que si nosotros debemos abandonar prácticas y debemos abandonar ciertas actitudes, las debemos reemplazar con otro tipo de cosas. Eso es supremamente importante. Vamos dejando atrás, es un proceso dinámico de dejar y llenarnos, dejar y llenarnos. Eso es importantísimo, ese es el proceso que tenemos que vivir a diario nosotros como cristianos. Entonces, cada vez que vayas a dejar una práctica pecaminosa, reemplázala con algo que honre a Dios. Es importante. Si eres ladrón, dice la palabra, deja de hacerlo y utiliza tus manos para un buen trabajo, un trabajo digno, para ejercer un trabajo digno. Si te das cuenta, se deja esa actitud pecaminosa, pero se reemplaza por algo que honra a Dios. Y esto aplica para cualquier pecado, aplica para cualquier práctica que tú lleves en tu vida, aplica para lo que sea. Por ejemplo, si te gusta el chisme, la habladuría, o estás sujeto a groserías o a malas conversaciones, ¿cierto? En vez de ejercitar eso, abandona eso, suelta eso, y con tu boca, que las palabras que salgan de tu boca sean palabras para exhortar, animar a los demás, para agradar al Señor, para engrandecer a Dios. ¿Ves? Abandonas una actitud pecaminosa y la llenas y la reemplazas más bien por algo que honra a Dios, por una práctica honrosa a los ojos de nuestro Señor. Debemos tener claro que cada vez que esto sucede también le cuesta a nuestra carne. Por eso nosotros debemos presentarnos como sacrificios vivos delante de nuestro Señor, presentar nuestros miembros a sacrificio. ¿Por qué? Porque a la carne no le gusta, entonces es un sacrificio que uno hace, pero sabiendo que tenemos que reemplazar todo esto con cosas que honren al Señor, con cosas buenas, y descontaminarnos del pecado y llenarlo con la palabra de Dios y con la oración. Miremos en Romanos 12:1. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto sucede cada momento, cada vez que vas a abandonar una práctica. Hay algo que a tu carne no le gusta, pero lo debes sacrificar. Esto implica, como lo veíamos ya en estudios anteriores, esto implica abandonar el estilo de vida, ya dejar de frecuentar lugares que frecuentábamos antes, dejar de frecuentar amistades que frecuentábamos antes, grupos sociales y cosas así. ¿Por qué? Porque el mundo precisamente está exaltando lo malo, está exaltando el pecado, van en contra de Dios, y el Señor te permite y te manda a abandonar precisamente todas esas actitudes y prácticas que son propias de la naturaleza terrenal. Y todo esto se debe hacer por decisión propia. Todo esto lo vas haciendo por decisión propia y presentas tus miembros como un sacrificio vivo. ¿Para qué? Porque quieres honrar al Señor, porque quieres agradarle y estás en ese proceso de santificación, renovándote como ese nuevo hombre para ser cada día más a la imagen de nuestro Creador. Entonces, la voluntad del Señor, recuerda que la voluntad de nuestro Señor es que nos santifiquemos. Primera de Tesalonicenses 4:13. En el versículo 30 de nuestro pasaje dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos
y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Esto también es fundamental, porque podemos ver con claridad lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, y por eso es que el Espíritu Santo nos dirige a llevar una vida cristiana genuina, nos está quitando los velos, nos está exhortando, nos está diciendo: dejen su manera de vivir, abandonen esa manera de vivir con la que venían. ¿Por qué? Precisamente las palabras, las escrituras nos lo dicen: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Si llevamos una vida doble, una vida hipócrita cristiana, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Y en este punto es donde el Señor precisamente nos muestra y nos enseña por qué quiere que realmente vivamos conforme a su santa ley, a su santa voluntad. Entonces, esto nos da una convicción clara cada vez que queramos tropezar o que vayamos a tropezar, cada vez que nos desviemos, que nos descuidemos. La convicción es: no entristezcan al Espíritu Santo porque mora en ustedes. Además, es la garantía que el Señor les da de que son salvos. Esto nos sirve de recordatorio constante para que abandonemos esas prácticas pecaminosas, para que abandonemos ese estilo de vida, porque Él es la garantía que nos recuerda que Dios nos salvó de un tormento eterno. Mira lo que dice en Efesios 1:13-14. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Tenemos la garantía dada por el Señor, ese recordatorio maravilloso de que fuimos liberados y librados de la condenación eterna, y que esto genere convicción en tu vida diariamente y como recordatorio, precisamente para que te apartes del pecado, para que te apartes de esas diferentes prácticas y esos estilos de vida que llevas practicando. ¿Por qué? Porque está el recordatorio de que el Señor mora en mí, el Dios del universo, el Dios santísimo, mora dentro de mí. Y esto tiene mucho que ver con el temor de Dios, porque el Señor todo lo ve, el Señor todo lo sabe. Cada cosa que tú estás haciendo, cada pensamiento, cada práctica que tú vayas a hacer, el Señor la sabe, la ve. Que tú tengas realmente ese temor de Dios, de decir: no, por mi Señor voy a decirle no al pecado, por mi Señor voy a dejar este estilo de vida y me voy a santificar y voy a llevar una vida cristiana legítima, una vida cristiana de oración, de leyendo la palabra, una vida de lectura de las Escrituras, una vida de entrega a mi Señor, porque tengo la convicción de que Él me salvó, pues su Espíritu es el que me recuerda constantemente que fui liberado y sacado de las garras del mismo infierno. Es importante porque esto nos va guiando y dirigiendo hacia ese verdadero estilo de vida, hacia esa verdadera práctica cristiana, que es vivir según su santa voluntad y vivir bajo su santa ley. Eso es lo que nos exhorta y nos anima a avanzar cada día como verdaderos creyentes. Para terminar, ya en los últimos versículos del texto podemos ver lo siguiente. Dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Para llevar una vida cristiana real, con propósito, definitivamente tenemos que ver que tenemos que comenzar a practicar dos cosas fundamentales que nos dice acá
estos últimos versículos. Habla de liberarnos de todas estas cosas negativas, todas estas cosas que van en contra de la voluntad de nuestro Señor y reemplazarlo con amor y con perdón. La palabra siempre nos va a exhortar a tener el mismo sentir los unos con los otros, a no ser altivos en nuestra manera de pensar, sino más bien siendo humildes con los demás, siendo realmente practicando ese amor fraterno los unos con los otros, no siendo sabios, ojo, no siendo sabios en nuestra propia opinión, sino más bien siempre todo bíblicamente bajo la luz de las Escrituras. Nunca, ojo, nunca pagarle a nadie mal con mal, siempre respetando lo bueno delante de los demás, siempre que sea posible, estando en paz con los demás hombres. Romanos 12, del 16 al 18. Las Escrituras aquí nos regalan algo maravilloso y es para que nosotros definitivamente lo practiquemos y nos podamos cada día parecer más a la imagen de nuestro Señor. Así como el Señor nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos perdonar a los demás. Debemos practicar y ejercitar el perdón en nuestras vidas. ¿Hace cuánto no practicas el perdón en tu vida? Es hora de comenzar a practicarlo, es hora de comenzar a ejercitarlo. Mira, no permitas que lo negativo te inunde. Si tienes algo en contra de un hermano, no permitas que sentimientos negativos agobien tu alma y oscurezcan tu corazón. Por el contrario, acércate en ese amor fraterno, acércate en ese amor que tenemos en Cristo. Habla con el hermano, haz las paces, perdona y pide perdón también cuando tú necesites hacerlo. Es algo que debemos practicar para que podamos ser libres de todo ese odio y en el Señor podamos experimentar lo que es ese gozo de compartir con los demás, de compartir en humildad con todos los demás, porque somos miembros de un solo cuerpo que es Cristo Jesús. Recuerda lo que dicen las Escrituras en Colosenses 3, 13 al 14, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Aquí es donde el verdadero cristiano marca la diferencia con el mundo, porque la manera en cómo enfrenta las diferentes situaciones es precisamente de la manera escritural, de la manera bíblica, acercándose al hermano en ese amor fraterno, pidiendo perdón y perdonando, hablando de las cosas en el amor de Cristo, realmente poder expresarse a los demás con ese amor en el Señor, siempre ejercitando esa humildad, siempre ejercitando esa manera sencilla en el Señor, no de una manera altiva, ni guardando odios, ni rencores, ni calumniando, ni hablando mal de los demás, ni inventando, peor aún, chismes o calumnias acerca de los demás. Esa es la manera como funciona el mundo, y eso solamente trae dolor y destrucción. Pero como hijos de Dios, nosotros hablamos con verdad, y si tenemos que pedir perdón o perdonar a alguien, sabemos que cada vez que haya un conflicto tenemos la manera bíblica de hacerlo, de acercarnos a nuestro hermano, hablar en amor, con ese amor en Cristo, y hacer precisamente las paces en unidad, pues pertenecemos a un cuerpo y el espíritu que se nos ha dado es uno solo. Por lo tanto, en esa unidad debemos todos andar en ese amor fraterno, practicando el perdón, la misericordia, la humildad. El amor en Cristo, que es el que nosotros tenemos que ejercitar en los demás, es el pilar y el vínculo de unidad entre los hermanos. No vivamos con asperezas los unos con los otros, con humildad y con mansedumbre. Recordemos que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Efesios del 5 al 9. Entonces, revestirnos de la nueva naturaleza implica tomar esa decisión de humillación en todo momento delante de nuestro Señor. Humillarnos delante del Señor,
aceptando nuestra verdadera condición y realmente teniendo la claridad que para revestirnos en Cristo necesitamos ser renovados en nuestra mente, que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y nuestro corazón, pero para eso debemos cultivar una relación personal con el Señor, debemos practicar constantemente la lectura de las Escrituras, debemos escudriñar a diario la palabra de Dios. De esa manera podemos descontaminarnos de las cosas malas y llenarlo con la palabra de Dios, alimentándonos del Señor Jesucristo, pues Él es el pan de vida, Él es el alimento que nosotros realmente necesitamos. De esa manera el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a llevar a toda verdad. Recordemos, Él es el único que nos puede renovar la mente, Él es el único que puede renovar nuestras actitudes y nos guiará y nos llevará a toda verdad. Y recordemos que la verdad nos hará libres. No debemos ser partícipes con el mundo, no debemos participar en las cosas en las que participan los hijos de desobediencia, Efesios 5:7. Recordemos eso, sino más bien abandonando las malas obras, ¿cierto?, de las cuales antes éramos partícipes, renovémonos día a día con esa nueva naturaleza para que crezcamos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos andar como hijos de luz, pues en Cristo somos uno, en Cristo somos precisamente esa unidad. Todo lo que hagamos, hagámoslo para honrar a nuestro Señor. Cada actitud y cada cosa sea para la gloria y la honra de nuestro Señor. Quiero que oremos, démosle gracias al Señor. Amado Padre, gracias por lo que nos has permitido aprender el día de hoy. Gracias por guiarnos, orientarnos hacia lo que es una vida cristiana completa en ti, mi Señor. Una vida cristiana real, una vida cristiana auténtica. Gracias, amado Padre, porque nos vas exhortando, nos vas guiando, nos vas enseñando, nos vas ayudando en ese caminar. Eres paciente, mi Señor, y nos muestras tu misericordia y tu amor. Te entrego los corazones, amado Padre, de todos los miembros de la congregación, para que tengamos todos un mismo sentir en nuestro Señor Jesucristo y nos podamos levantar y crecer como miembros del cuerpo de Cristo los unos a los otros, pues esa es tu santa voluntad, que vivamos en unidad, que vivamos en armonía, amado Señor. Toda la gloria y toda la honra son para ti. Amén.